Bíblica, Dios habla hoy. Chiquillos adolescentes estuvieron explicando la Biblia del lenguaje actual. Tuvimos un stand también para actualizarnos y ver que si eventualmente no tenemos la Biblia de papel, la podemos descargar en nuestro celular y ver las distintas funcionalidades que tiene esa aplicación, varias cosas. Aparte, estuvimos compartiendo ahí unas cositas ricas para comer. Todo eso, todo eso. Así que, ya que sacó su Biblia, vaya por favor conmigo al libro de Hebreos. Libro de Hebreos. ¿Lo encontramos? Está al final. Al final, al final, al final. Libro de Hebreos. Antes de eso, en pantalla yo les voy a estar mostrando un número telefónico. Este número telefónico es, para los que no saben, la iglesia tiene un WhatsApp de comunicaciones. No es un grupo, se dice grupo de difusión, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? ¿Estoy en lo correcto? Un grupo de difusión en donde todas las cosas que pasan en la iglesia, la vida de iglesia, las informaciones donde necesitamos estar conectados, todos nosotros se mandan por ese número. Si alguien de los que está acá se siente parte de la iglesia, quiere ser parte de la iglesia, le gusta esta iglesia, quiere estar conectado con esta iglesia, ese número tiene que guardarlo en sus contactos. Una vez que guarde ese número, escúcheme bien, esto es muy simple. Una vez que usted guarde ese número, tiene que escribirle a ese contacto algo así como, quiero recibir la información de la iglesia, eso es todo, eso es todo. Y nuestro encargado va a tomar ese número y cuando tengamos cosas que comunicar una actividad especial, un horario especial, una reunión especial, información relevante de alguna familia de la iglesia, lo vamos a estar comunicando por este medio, ¿ya? Es un grupo de difusión, entonces nadie puede estar escribiendo, no van a estar escribiendo 400 personas, eso quiero que se entienda, para que no se asuste, no crea que es un grupo que todos pueden opinar, amén, 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 imagínense 400 amén, ¿cierto? Sería terrible. No, aquí solamente escribe el encargado de comunicaciones de la iglesia, solamente, y es para información muy puntual. Así que si no lo tenía, grábelo, por favor, grábelo. Y si hay alguien que viene por primera vez, que entiendo que ya repartieron algunas tarjetas, si llegó alguien posterior, escriba a ese WhatsApp y diga, yo vengo por primera vez, me encantaría conocer más la iglesia, y nos da sus datos, y yo mismo, si es joven, me voy a estar comunicando con usted. Que de hecho, eso hacemos con el pastor Luis, nos dividimos ahí el trabajo. Bueno, la predicación del día de hoy, le puse por título, ¿tienen motivos para creer? ¿Puede decirlo conmigo? ¿Tienen motivos? Participemos con harto ánimo. ¿Tienes motivos para creer? ¿Tienes motivos para creer? Durante todo este mes vamos a estar hablando acerca de la importancia de la palabra del Señor. Porque en las palabras del Señor hay vida. ¿Están de acuerdo? Me imagino. Yo creo que tenemos motivos para estar felices. No sé si usted está de acuerdo. Tenemos motivos para estar felices. Hay un salmo que es maravilloso. Dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, me has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré por siempre. ¿No es motivo para poder creer en el Señor? ¿No es uno de los tantos motivos que tenemos para tener certeza que nuestra confianza no se basa en un mito, sino en realidades que vienen del cielo? A veces nos pasa que queremos acercarnos a la Escritura y lo hacemos de la mejor manera, pero de manera incompleta. Creemos que la Biblia es un compendio de frases inspiradas por Dios, pero tiradas al azar, que podemos sacar de manera aleatoria y pueden responder a tal o cual momento de nuestra vida. Si bien eso tiene algo de verdad, lo cierto es que estamos dejando de lado mucho. La Escritura nos muestra vidas, nos muestra historias, situaciones que vivieron iglesias como estas, situaciones difíciles que vivieron personas como nosotros. Y cuando no somos conscientes de esa realidad, simplemente
sacamos un versículo y no necesariamente fuera de contexto, pero le quitamos la vida que lo rodea. Le quitamos lo que quiso decir ese escritor y por qué ese escritor, inspirado por Dios, dijo tal o cual verdad. Entonces a veces nos pasan detalles como esto. ¿Cuántos de ustedes se conocen este versículo? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Levantemos la mano, ¿quién ya lo sabía? Miren, ustedes se pueden ahorrar esta prédica, váyanse para la casa. Tienen la tarde libre, los que no se quedan aquí conmigo castigados. Pero probablemente muchos de nosotros, si no lo sabíamos de memoria, a lo mejor algunas partes nos acordábamos por ahí, ¿cierto? Pero ¿por qué el escritor escribió esto? ¿Por qué llegó a esta definición de la palabra de Dios? ¿Por qué era relevante para él identificar esto? Entonces a veces nos quedamos con una parte de la historia, pero se nos olvida todo lo demás. ¿Hay alguien fanático de Star Wars aquí? De la película hay varios fanáticos de Star Wars. Yo soy más o menos fanático, pero sí sabía que, por ejemplo, la primera película de Star Wars que salió no es la número 1, es la número 4. Este director estaba extremadamente chiflado. ¿Saben cuál es el orden de las películas de Star Wars? Ustedes dicen, ¿así el cine? Así el cine. La primera película que salió es la número 4, después la número 5, después la número 6, y después de eso salió la 1. Después salió la 2, después salió la 3, y después salió la 7. Una locura, ¿cierto? Es una locura. Entonces lo que yo les quiero mostrar hoy día es que para entender esto que está pasando aquí, tenemos que entender lo que pasó antes. Y es eso. Hebreos capítulo 4. Si ya lo encontró, yo le acabo de dar lectura a la versión Reina Valera del 60. Ya que estamos en el día de las versiones bíblicas, voy a contarle otra versión bíblica que no estuvo hoy día. Se llama Nueva Biblia Viva. Es una versión muy bonita que salió hace solamente algunos años atrás. Es muy bonita. Y esta versión dice, la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y examina nuestros más íntimos pensamientos y los deseos del corazón. El escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, hay varias ideas por ahí dando vueltas, que podría ser Pablo, Apolo y otros sugieren otras personas. La verdad es que para este efecto no es relevante, pero sí sabemos que este escritor tenía una intención que estaba detrás. Y le estaba escribiendo ¿a quién? Está fácil, a los hebreos, ¿cierto? Está facilita. ¿Quién eran los hebreos? Los hebreos eran los primeros creyentes judíos. Y estas personas, estos hermanos nuestros, que estaban iniciando por aquellos años, entre los años 60, 65 después de Cristo, antes de la destrucción del templo del 70, estaban teniendo presiones. Una de las presiones, como todo lo que se daba en esa época, eran las persecuciones, y eso es claro. Muchos de los libros hablan de eso. Segunda de Pedro o Pedro pueden leer para interiorizarse en ese punto. Pero también estaban teniendo presiones, como eran judíos, de volver a las prácticas que hacían los judíos. De hecho, todo el libro de Hebreos se escribe con los pies en el presente, pero mirando el Antiguo Testamento. ¿Alguien que ha leído Hebreo puede dar testimonio de lo que estoy diciendo? ¿Sí? Se escribe mirando el Antiguo Testamento y por eso se habla del sumo sacerdote y se plantea que Cristo es más grande que Moisés, que Josué, todo eso. Entonces no siempre es un libro fácil de entender. De hecho, dediqué muchas horas para poder explicarles lo que entiendo debemos saber como iglesia o educarnos como iglesia. Entonces, para entender el versículo 12, tenemos que entender el versículo 11. Vaya conmigo a leer el versículo 11. ¿Qué es lo que está diciendo este escritor? Que no sabemos su nombre. El versículo 11 dice, pongamos pues empeño en entrar también en aquel reposo. Cuidemos de no desobedecer a Dios como lo desobedecieron los israelitas. Este escritor le está hablando a una comunidad puntual, a los hebreos, y le está diciendo, ojo, no desobedezcan como ellos. ¿Quiénes ellos? Los israelitas. ¿Cuándo? Permítame seguir explicando esto. ¿Cuál fue el problema? ¿En qué desobedecieron estas personas? Y aquí seguimos haciendo el estudio para atrás, como Star Wars, así.
para atrás. Vaya a Hebreos capítulo 3, versículo 19. No quiero hacer un estudio bíblico, pero esto es relevante para entender el versículo 12. 3:19. Dice, vemos pues que no pudieron entrar, ¿en qué? En el reposo de Dios, ¿cierto? Que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ya, vamos a ir armando esta torre de a poquito, no se asuste. No pudieron entrar a causa de su incredulidad. Vaya al capítulo 4, versículo 2. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. ¿A quién? A los israelitas, ¿cierto? Estamos pensando o mirando el desierto. A los israelitas, también a ellos. Pero la palabra que ellos, de nuevo mirando para atrás, que ellos oyeron, no aprovechó por no ir acompañada por la fe en la que la oyeron. Ellos oyeron la palabra y no le tomaron el peso a esa palabra. No la creyeron, no pusieron fe en esas palabras. En resumidas cuentas, ellos no confiaron en las palabras que Dios les estaba dando. Cuando leemos la palabra buenas nuevas, desde esa perspectiva del Antiguo Testamento, podemos entender que se refería a la figura de Dios. Cuando leemos hoy día las buenas nuevas desde el Nuevo Testamento, nos referimos al Evangelio y no nos referimos directamente a Dios, sino a Cristo, ¿cierto? A Cristo. Esta distinción tenemos que hacer. Pero fíjense, este escritor le está diciendo, ellos no entraron en el reposo de Dios porque su pecado fue la incredulidad. ¿Incredulidad en qué? ¿En qué dejaron de creer? En las buenas noticias. ¿Que quién le estaba dando? Le estaba dando Dios. En esas palabras que escucharon, ellos no fueron capaces de depositar su fe. No lo hicieron. Y el escritor encontraba que lo que le estaba pasando a esa comunidad era más o menos lo mismo. Y le estaba diciendo, tengan cuidado, porque eso que les pasó a ellos también te puede pasar a ti. ¿Me doy a explicar? ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero explicar? Eso que les pasó a ellos hace un montón de años atrás, también te puede pasar a ti. También tú puedes pecar por incredulidad, por no creer en la palabra de Dios. Entonces, un resumen. El versículo 11 nos dice que tenemos que poner empeño, diligencia en entrar en este reposo de Dios. El capítulo 3, versículo 19 dice que desobedecieron por incredulidad. Y el capítulo 4, versículo 2 dice que no depositaron su fe en las palabras que Dios les estaba entregando. Entonces, aquí podemos leer ahora el versículo 12. Es por esta razón que ellos estaban desvalidando la palabra de Dios, que el escritor de Hebreos dice, escuchen, hay motivos para creer. Ustedes que no están creyendo y que les pasó lo mismo a estas personas de hace un montón de años en el desierto, cuando tenían que mandar los espías, ¿se acuerdan? A ver la tierra, hubo 10 que no creyeron, hubo 2 que sí creyeron, Josué y Caleb. Eso que no creyeron ustedes, la mayoría no creyó, hay motivos para creer en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es, lea el versículo 12. ¿Se entiende ahora? ¿Sí? Porque la palabra de Dios es, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos, más cortante que la espada más filosa de la más filosa. ¿Se entiende? Eso es lo que está diciendo este escritor con total fuerza. El escritor está diciendo, la incredulidad, que es un pecado, te puede llevar a entrar a algo tan peligroso como les pasó a esas personas. Esas personas no entraron en el reposo de Dios por su incredulidad. No es porque Dios no quiso, Dios es mala onda, Dios no fue claro, Dios no le entregó toda la información, nada que ver. Esas personas no entraron en el reposo de Dios simplemente porque no depositaron su fe en las palabras de Dios. Esto es tan relevante, querida iglesia, al día de hoy. Es extremadamente importante. Porque eso que pasó hace muchos años es un poco parte de los síntomas que tiene la iglesia moderna o contemporánea. Es parte de la realidad que viven las iglesias. Viven por momentos validando una escritura que entienden que es santa, que es sagrada, que es divina, pero cuando llega el momento de depositar su fe en ella, la verdad es que no lo hacemos con toda la fe
que demanda la causa. Depositamos nuestra fe, la verdad, que en cualquier otra realidad, en cualquier otra persona, en cualquier otra acción. ¿O no le ha tocado ver a ustedes que hermanos nuestros pareciera que confían más en el color político que en su Señor respecto de estos últimos días? La mirada cristiana tiene que estar puesta en Cristo, tiene que estar puesta desde esta mirada en la buena noticia que tenemos hoy día. Buenas noticias para el mundo entero es re difícil. Parece que cada vez que prendimos la televisión hay un virus nuevo. ¿Le ha pasado eso, no? Hay un virus nuevo y que la mascarilla, estamos todos medio cansados con eso. Y que los problemas de salud, que los problemas económicos, que la recesión, que la inflación, que los problemas de trabajo, que los problemas políticos, que los problemas de inseguridad social. Hoy día 11 de septiembre. ¿No tenemos consideración de eso al momento de saber hasta qué hora estamos afuera? Esos detalles. ¿A dónde depositará su fe? ¿A dónde lo haremos? ¿A dónde descansaremos? De verdad, y lo digo con total claridad. Porque el asunto es que parece que a pesar que sabemos que tenemos una palabra que es confiable, que tenemos un libro que recoge la expresión que Dios quiere que nosotros entendamos desde la perspectiva escrita, parece que a veces no es suficiente. Y no lo digo con ánimo de crítica a nadie, porque creo que todos nosotros en algún momento hemos pasado por esto. La pregunta es, cuando estamos pasando momentos de dificultad, cuando alguien nos traicionó en el trabajo, cuando alguien nos jugó chueco y tú sientes que el mundo se te desmorona, que te dejó en la cuerda floja, que es posible que te despidan por lo que alguien dijo y que no es cierto. ¿Tú logras poner tu ansiedad en el Señor? ¿Tú logras poner tu confianza en el Señor? Porque es relativamente fácil decir yo confío en el Señor cuando toda mi familia está sana. Pero a veces qué difícil se hace decir yo confío en el Señor cuando tengo a mi hija enferma y los médicos no encuentran la enfermedad. Se hace difícil. Es fácil decir tenemos un Dios que provee cuando nos sentamos a la mesa y decir hay tanta comida que me doy el lujo de decir no, esto lo dejo, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Pero a veces es difícil decir tenemos un Dios que provee cuando no hay qué comer. Cuando no se tiene certeza de cómo se va a parar la olla a fin de mes. Entonces, no tiene que ver con la expresión de Dios hacia los suyos. Tiene que ver con cómo nosotros abrazamos la realidad de Dios para nuestra familia, para nuestros contextos. La palabra de Dios sigue estando presente, estable. No hay variación en ella. La Escritura dice, el cielo y la tierra van a pasar un montón de cosas, pero hay algo que va a permanecer firme, es mi palabra. Tú puedes confiar en eso. Puedes tener certeza que aunque estén cayendo 1000 a un lado y 10.000 al otro, a ti no te llegarán. Tú estarás seguro, tú estarás confiado, porque no te cubre el plan de salud tal o cual. El que te cubre es el Señor. Es el Dios Todopoderoso. Entonces nosotros nos hace bien revisar cómo estamos reaccionando ante los conflictos de la vida o ante las situaciones que nos toca vivir. De verdad, ¿dónde está nuestra tranquilidad? ¿A dónde está? No, yo me puedo jubilar tranquilo porque trabajé harto, entonces pongo mi confianza en la jubilación buena que tengo. No, yo estoy tranquilo porque tengo una buena pega y si hay alguien que no van a echar, es a mí, porque soy bueno para la pega y puede ser cierto, está bien. Pero ¿a dónde estás poniendo tu tranquilidad, tu confianza? ¿En el trabajo de turno? ¿Estás poniendo tu confianza en tus habilidades intelectuales que de un día para otro pueden no estar? Un día para otro ese trabajo exitoso puede no estar. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Quiero que podamos, y estoy haciendo un esfuerzo en poder focalizar nuestras premisas cristianas. Nuestra prioridad, ¿dónde está? Nos pasará, o no nos pasará,
que de vez en cuando confiamos más en lo que tenemos que en el Dios que provee? ¿No nos pasará que a veces transitamos por esos valles de la vida, en donde lo que me da la tranquilidad es el contexto social, mi grupo familiar, mi red de apoyo, pero no necesariamente Dios? Y ese es el punto a donde el cristianismo tiene que volver hoy día. El cristianismo tiene que volver a entender que el escenario donde los cristianos se desenvuelven y viven es turbulento por esencia. Por esencia, donde tú y yo nos desenvolvemos en la vida, es turbulento. Jesús lo dijo, en el mundo tendrán aflicciones, y las tenemos. No porque tenemos a Cristo en el corazón, no vivimos apretón económico en el mes, ¿cierto? No porque tenemos a Cristo en el corazón, alguien de nuestra familia nos enferma. No porque no tenemos a Cristo en el corazón, no puede haber una catástrofe, un incendio, un robo. Nos robaron el auto, qué sé yo, cualquier cosa. Pero ¿a dónde está depositada nuestra fe? Y uno podría hacerse aquí muchas preguntas, muchas. Yo me quedé pegado en este punto en particular, porque me quedé, antes de exponerlo a ustedes, me quedé reflexionando en mí. Y llegué a pensar y dije, ya, pero ¿cuál es tanto el problema? Así, esta fue mi reflexión. Dije, ¿cuál es tanto el problema? Entiendo que la palabra de Dios es viva, poderosa y es increíble. Lo entiendo, listo. Pero el problema está que ellos no entraron en el reposo de Dios. O sea, ellos se perdieron algo relevantísimo. ¿Cómo me impacta eso a mí hoy día? Y seguí estudiando. Hebreos 4.1. Si lo quiere seguir. Si usted no alcanza a notar esto, no se preocupe. Recuerde que todas las predicaciones tienen una guía de estudio de bajada. Terminando acá, usted puede entrar a pieps.cl y descarga la guía, y esta prédica la escribí como estudio bíblico, como un estudio grupal, así que la puede dialogar con las personas, así que puede sacar todo ahí. ¿Qué dice Hebreos 4.1? Dice, por lo tanto, temamos. La nueva versión, la nueva Biblia viva. Temamos. No sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes perezca por no haberlo alcanzado. El escritor de Hebreos le estaba diciendo a esos hebreos, está diciendo, esto no es un juego, teme. La NBI suaviza un poquito más ese temor y dice, cuidémonos. Pero si uno va al griego original, la verdad es que la palabra que se ocupa acá es temor. De hecho, la NTV lo exacerba y dice, tiemblen de miedo. ¿Saben lo que significa o lo que implicaría que nosotros creyéramos que estamos en el camino correcto, haciendo las cosas correctas, pero nunca hemos depositado la fe en la persona correcta? Es simplemente, a la luz de este pasaje y toda la experiencia del Nuevo Testamento, en no entrar en ese reposo. La fe es fundamental, es esencial. No es simplemente un seguimiento ciego. Si yo no tengo realmente fe en que Cristo Jesús es mi Señor, si yo no tengo realmente fe en que estas palabras son Dios mismo hablando a mi vida aquí y ahora, tengo todo el riesgo del mundo, como lo plantea la Escritura, a no entrar en ese reposo. Y no habla simplemente de ese reposo o esa siesta que alguien puede tomar en la tarde, ¿cierto? ¿A quién le gusta tomar siesta acá? Hay gente que le gusta tomar, varios siesteros aquí, bien, bien, bien. Dice que hasta 30 minutos, después abuso, ¿ya? Abuso. 30 minutos una siesta, suficiente. Suficiente. Pero aquí no está hablando de ese reposo, ¿cierto? De la tranquilidad del mediodía. No. Está hablando en tiempo presente de esta comunión con Dios y en tiempo futuro de esta salvación eterna con Dios. Entonces es extremadamente vinculante. ¿Has escuchado esas encuestas, esos plebiscitos que son vinculantes o no? Esto es vinculante para tu fe. Es absolutamente vinculante. Si tú estás poniendo tu fe en el lugar correcto o no. Y es de esta manera, intentando hacer esta explicación, que el libro de Hebreos cobra más sentido y más fuerza.
Escuche, no lo busque para que no se desconcentre, escúcheme. Es por eso que el autor escribe en el capítulo 2, versículo 1. Por lo tanto, es necesario que prestemos más atención al mensaje que hemos oído. Insiste, en parte de su carta le insiste a esas personas. Es necesario que prestemos atención a lo que hemos oído. No sea que nos extraviemos. Sigue en el 3:12. Tengan cuidado, hermanos. No sea que en alguno de ustedes hay un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. 3, capítulo 15, quizás este es el más conocido. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Este escritor de Hebreos está desesperado escribiéndole a esas personas. Está diciendo, es necesario, por favor, escucha las palabras de Dios. Escúchala. Pero no solo escúchala, obedécela. Y no solo obedécela, pon tu fe en ellas. Querida iglesia, no tiene ni un sentido que usted se sepa todas las versiones bíblicas de memoria si no vive lo que Dios le está diciendo. Está perdiendo todo. Se está perdiendo la vida. Le trataba de explicar a los jóvenes hace un par de sábados atrás, cuando uno sale de cuarto medio, entra a la enseñanza superior. Técnica, instituto, universidad, lo que sea, ¿cierto? Y uno va ahí para que lo formen en determinada área, en determinada expertise. Mi primera profesión es soy técnico en turismo y hotelería, después estudié ingeniería en administración. Me formé en esas áreas, me formé. Pero cuando uno entra a la vida de fe, cuando uno entra al caminar cristiano, cuando tú literalmente estabas muerto en tus delitos y pecados, y viene la gracia del Señor, y tú lo único bueno que hiciste fue tomar tu fe y ponerla, tu incipiente fe, y ponerla en ese Salvador que te da una nueva oportunidad, dice la Escritura que tú pasas de muerte a vida. Y en ese proceso de nueva vida, ¿cómo te formas? ¿Cómo? ¿Por qué un chiquillo estudia administración de empresas, lo que sea, para trabajar de 9 a 8 o a 6 de la tarde? ¿Cierto? Esa es su pega. Y después llega a la casa y dice, ya no estoy trabajando, estoy libre. Pero cuando nos involucramos con el texto bíblico, con la Escritura, no es para ser cristiano un momento de la semana, no es para ser un cristiano el fin de semana, es para vivir una vida como seguidor de Cristo. Entonces, ¿cómo nos estamos formando en esta nueva vida? ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Cuál es tu forma de expresarte? Porque así como entendemos que alguien, no sé, se va a otro país, un país con un idioma muy diferente, no sé, Alemania, Suiza, Turquía, qué sé yo, y entiende que su forma de vivir tiene que transformarse, va a tener que tener nuevos horarios de sueño, va a tener que tener una nueva forma de alimentación, también va a tener que aprender a hablar diferente. Me pregunto yo, ¿de qué manera este texto que transforma vidas hace ese efecto en nosotros hoy día? Porque estamos diciendo que esta palabra, que está viva, que es poderosa, no deja nada oculto en nosotros. Dice que no solo afecta tus áreas externas, sino que también afecta tus áreas internas. Es decir, te saca la foto entera, es como una resonancia nuclear. Esa es la que uno lo mete, ¿no? ¿Sí? Una resonancia nuclear, un escáner de cuerpo entero con contraste, no sé. Es eso la Escritura. Entonces, ¿cómo ingresamos a este lugar de reposo? ¿Cómo tenemos esta comunión? Que es la gran pregunta de esta predicación. ¿Cómo? ¿Cómo? Los hebreos me imagino que estaban ahí expectantes leyendo esta carta. ¿Y qué hay que hacer entonces? Obediencia y fe. ¿Puede decirlo conmigo? Obediencia y fe. ¿Y obediencia a qué? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Y cuando esto lo tenemos claro, estamos en iglesias saludables. Porque podemos descubrir qué iglesia es saludable porque entendemos que se explica la palabra de Dios. Y usted puede contrarrestar lo que yo estoy diciendo con su estudio personal. Usted puede decir, sí, es correcto. Yo voy a esa comunidad porque entiendo que hacen todo el esfuerzo por tratar de explicar correctamente la palabra del Señor, de predicar, de exponer el mensaje de Dios. Pero si usted no hace eso, usted va a empezar a poner su confianza en las personas, en el grupo de turno. Y eso ha causado grandes dolores en la historia de la iglesia.
porque hace seguir personas y a veces esas personas a uno lo lleva para otro lado. Tenemos que poner nuestra fe, nuestra confianza y nuestra obediencia en las palabras del Señor. Si la fe es tan importante, ¿de dónde viene la fe? ¿Y del oír qué? Hoy parecimos discos rayados, ¿cierto? Todo lo mismo, de vuelta al mismo punto. ¿Pero acaso no se nos olvida en la vida? Mire, yo no le voy a pedir que quede en exposición, porque todos queríamos en exposición. Pero a veces no nos pasa que nos dedicamos a ver más el WhatsApp que la Biblia. Seamos honestos. ¿No nos pasa que a veces nos dedicamos a leer más noticias que tener ese momento para escudriñar la Biblia? Claro, a lo mejor alguien está pensando y está diciendo, claro, pero Andrés, tú trabajas, tú eres un ministro del Señor. Y tú pegas a leer la Biblia. Sí, pero eso no tiene que ver que un pastor tenga que leer la Biblia y alguien que no es pastor no tenga que leer la Biblia, ¿o no? El sentido común no lo soporta. Todos debemos tener la actitud de buscar al Señor por medio de su palabra. Todos nosotros. Y hay forma. Hoy día los elementos tecnológicos la verdad es que ayudan harto. Bastante. Sí, quiero ir cerrando. Usted va a llegar a confiar en la palabra del Señor cuando vea en la otra parte una posibilidad de confiar. Lo explico. Yo tengo la bendición de tener muy buenos papás. Muy buenos papás. Tuve una infancia maravillosa. Sé que eventualmente no es la historia de todos nosotros, pero sí es la mía. Tuve una infancia muy bonita, muy bonita. Y a medida que fui creciendo, me fui involucrando más con la iglesia en cada etapa de mi vida. Y cuando llegué a trabajar con jóvenes, me involucraba tanto que mi familia y mi papá toda la vida en el servicio. Y yo era de esas personas que llamaba por teléfono a la casa y le decía, mamá, necesito un alargador, ya te lo tengo. Y yo sabía que mientras iba en auto, mi mamá estaba corriendo como loca en la casa buscando un alargador porque me faltaba un alargador para la iglesia. Y ahí estaba mi mamá. Yo confiaba en eso. Yo confiaba que le decía a mi mamá, ¿sabes, mamá? Hay unos cabros que no tienen dónde quedarse a dormir. Ya, que se queden en la casa. Sabía que podía confiar en mi mamá y que decía, mamá, necesito esto, tal cosa. Ahí está mi mamá. Yo soy nulo para arreglar las cosas de la casa. Malo. El Señor se le olvidó darme esa habilidad. De verdad, malo. Pero tengo un papá que es seco para eso. Seco, de verdad. Yo creo que he clavado como 2 clavos en mi casa. Mi suegro puede dar testimonio de eso. Pero mi papá ha hecho un montón de arreglos. Y cuando mi papá me dice esto hay que hacerlo así, ¿saben qué le digo yo? Amén. Amén. No cuestiono. No me pongo a inventar la rueda, no. Si él me dice, Andrés, yo creo que esto hay que hacerlo así, dale, lo que tú digas. El asunto es que yo he podido ver en el proceso de mi familia que tengo a alguien en quien confiar. Y yo tengo una relación con mis papás. Y ese discurso de la relación hoy día se hace tan patente. Hoy día parece que está en la boca de muchos o de la mayoría decir, no, es que lo correcto no es la religión, es una relación. ¿Has escuchado eso, no? ¿Sí? Es una relación, la religión no, es una relación. Entonces uno podría hacerse la pregunta, entonces, ¿cuál es tu relación? ¿Cuál es esa relación de la que dices tener o de la que promueves? Porque yo estoy seguro que todos los que estamos acá, todas las personas que estamos acá, todo hermano, hermana, amiga, amigo que vienen por primera vez, si algo significa Dios para ti, tú debieses tener palabra de Dios en tu corazón. ¿Alguien puede dar fe de eso? Yo estoy seguro que si tú tienes una relación con Dios, Dios te ha dicho algo respecto de ti y de tu familia. Dios te ha dicho algo respecto de los dones que Dios ha puesto en ti. Respecto a algo de los talentos que están en tu vida.
Si tú tienes esta relación con Dios hace mucho o poco tiempo, estoy seguro que has escuchado palabras de provisión para ti, palabras de seguridad para ti, para tus hijos, para tu descendencia, para tus nietos. Estoy seguro que en los pocos o muchos años que tú tengas, hay semillas de fe en tu corazón que han emanado de la Escritura. La pregunta es, ¿las estás creyendo? Yo te quiero pedir que te tomes un minuto. Piensa. ¿Qué palabras el Señor te ha dado? Piénsalo. Recuérdalas. ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Qué te ha dicho el Señor respecto de ti, de tus hijos, de tus nietos? ¿Qué te ha dicho el Señor respecto del uso de tus bienes, de tu tiempo? ¿Qué te ha dicho el Señor respecto del involucramiento con tu iglesia local, con tu servicio, con tu compromiso? ¿Qué te ha hablado el Señor en este tiempo, en todos estos años? ¿Te ha dicho algo? Piénsalo. ¿Lo tienes ahí? Si tú tienes una relación con Dios, estoy seguro que hay más de alguna palabra, más de alguna, muchas probablemente. Yo te quiero invitar a que nadie te la robe, que nadie te quite eso. Lucha. La Escritura le dice a los hebreos, esfuérzate, peléala. Sabes que va a haber tanto ruido exterior, y que lo hay, que van a apagar esa fe que está en tu corazón, o van a buscar apagar esa promesa que está en ti, que dice que a los hijos de Dios nunca les faltará. Algo a tu alrededor intentará quitarte esas palabras de vida, pero esfuérzate. Lucha contra eso. Vuelve a la Escritura. Reafirma una y otra vez, Señor, tú lo dijiste, tú lo harás. ¿Puedes decir conmigo? Tú lo dijiste y tú lo harás. Reafirma eso en tu corazón. Una y otra vez, vuelve a la Escritura, porque en ella encontramos, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? En ella encontramos, pero el que beba del agua que yo le dé, no volverá a tener sed jamás. Porque dentro de él esa agua se convierte en un manantial que brota para vida eterna. Y la buena noticia, y con esto voy terminando, es que Hebreos termina dándole una buena noticia a esas personas y a nosotros. Hebreos 4:9 dice, por lo tanto, todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Todavía hay espacio, hay lugar para que entremos a ese reposo. Es más allá del Sabbat que se trata aquí en este capítulo. Es más allá. Es un reposo que busca aquí y ahora tener esa comunión plena con quien tú dices que es tu Señor. Y es tener esa certeza completa de que sea donde nos pille la muerte, tenemos una vida eterna que nos espera a cada uno de nosotros. Amén. ¿Puedes decir amén bien fuerte? Amén, amén. Esa es la realidad del cristiano. Esa es la realidad de todos nosotros. Tenemos una esperanza viva presente y eterna. Ponte de pie junto a mí, por favor. Hebreos 4:13 dice, el que sigue del que nos enfocamos en esta predicación, nada de lo que Él ha creado puede esconderse. De a quién tendremos que rendir cuenta de nuestros hechos. La palabra de Dios va a escudriñar tu vida y ninguno de nosotros podrá responder es que
Yo intenté hacerlo bien cuando la verdad es que estábamos haciendo la mejor actuación de nuestra vida. Yo te invito a que hagamos esto juntos. ¿Y cómo voy a terminar esta predicación? Adivinen, a ver si ustedes responden por mí. Con un desafío, que ya me conocen. Muy bien. ¿Creyeron que se iban a arrancar de mí? No. Yo te quiero dar un desafío, querida iglesia. Todo esto, ¿leyeron Colosenses? Oh, no puede ser, esto está grabado, hermano. ¿Leyeron Colosenses? Ya, si usted levantó la mano y no lo leyó, tiene que leerlo, ¿ya? Tiene que leerlo. Pero el desafío es otro. Ahora tiene dos desafíos, ¿ves? El desafío es el siguiente. Yo te quiero desafiar a que tengas una actitud diferente con la Escritura. Si tú has tomado decisiones en la vida y has dicho, del 20, ¿para qué tan fanático? Del 20 en adelante, me pongo a dieta de septiembre, ¿cierto? Si usted tiene una decisión tomada así, y lo conversó con su familia, tiene un plan de alimentación y todo eso, y dice, yo del 20 en adelante me pongo a dieta para tener un verano sin polera, yo te quiero invitar a que ese mismo nivel de compromiso tú lo tengas con la Escritura. Ten una forma de relacionarte con ella diferente. Si alguien de los que me está escuchando dice, sí, pero es que yo siempre la leo, yo te hago la pregunta, ¿lo puedes hacer mejor? Si tú me dices, no, yo hago perfecto, entonces está listo para el cielo, hermano, ¿cierto? Pero si tú dices, no, yo creo que también puedo mejorar. Yo creo que también puedo poner mi grano de arena en esto. Yo te quiero invitar, para hacerlo concreto, a que tengas una actitud diferente con la Escritura. ¿Cómo lo hagas? No te voy a decir cómo, tú lo ves, ¿cierto? Cada uno sabe el estilo de vida que tiene y la forma de relacionarse diariamente. Transporte público, en la casa, audio, leer, video, no sé, lo que tú quieras. Pero vuelve a las Escrituras. Son la única fuente de vida eterna, en donde encontrarás en ella una palabra que es viva y poderosa, y más cortante que una espada de 2 filos, y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y examina los más íntimos pensamientos y el deseo del corazón. Amén. ¿Tomará ese desafío, iglesia? Toma ese desafío. Ten una actitud distinta con la Escritura. Oremos. Oremos. Señor, te queremos dar gracias. Muchas gracias por esta tu palabra. Porque en ella encontramos verdad. En ella encontramos esperanza. En ella encontramos, Señor, libertad a las tantas cadenas que nos ponen nuestra sociedad, cultura, las que nos ponemos nosotros mismos. Yo te doy gracias, Señor, porque enseñanzas como esta que están en otro tiempo para otras personas siguen estando tan vigentes para nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Señor. Yo oro, Señor, para que todos los que estamos aquí en este lugar y mis hermanos, hermanas y amigos que están mirando este video, podamos tener esta actitud de reverencia, de acercamiento, de admiración con tu palabra. Que podamos encontrar en ella esto que tu palabra dice que tiene, que hay vida, que hay poder en ella. Señor, a veces nuestras palabras de convicciones son pocas y pequeñas. Y a veces nuestra convicción es tan pequeña que ni siquiera nosotros mismos somos capaces de mantenerlas en el tiempo. Pero tu palabra es firme, es constante, es permanente. Así que yo oro, Señor, para que todos los que estamos acá, grandes y pequeños, podamos ver en tu palabra ese punto de partida, ese anclaje, esa piedra, Señor, que nos permite poder edificar nuestra casa sólida. Gracias te damos, Señor. Gracias por ella, porque tu palabra nos da la posibilidad de empezar de nuevo y de empezar en libertad. En el nombre glorioso de Cristo Jesús y como iglesia decimos amén.